Buenas tardes, mis hermanos y hermanas en Cristo. Les habla el pastor César Mosquera y estamos en nuestro programa habitual Volviendo a las Raíces de la Fe. Volviendo a las Raíces de la Fe. Este programa pertenece a la iglesia Ictus, iglesia que está ubicada en Lirquén 7790, esquina Avenida Linares, Comuna La Granja, y les aprovechamos de invitar para que puedan participar de nuestras reuniones los días sábados a las 18 horas. Los estaremos esperando para compartir la palabra de Dios, para poder alabar al Señor y orar juntos. Es un momento muy especial en donde como cristianos, como congregación, el Señor nos invita a congregarnos porque eso está en su palabra. Antes de continuar, les recordamos que pueden llamarnos al fono 22-525-7274. El otro fono es el 23-279-4815. También nos puede enviar un WhatsApp al más 569-3024-5606. 569-3024-5606. También mi WhatsApp personal, que es el 985772933, 985772933, y también nos pueden ver en forma online a través de Radio Tu Encuentro, también a través del perfil del pastor Lucas Donoso, y bueno, también pueden saber más de nuestra iglesia Ictus en el Facebook Iglesia Ictus, y también en nuestros otros medios de comunicación, que sería Predicamos, que está en YouTube, blog Predicamos, y ahí nos pueden también visitar. Va a ser un día especial en donde vamos a tocar un tema muy interesante, muy importante y relevante para estos tiempos, que tiene que ver con la gran tribulación, un tema que sin duda es muy importante y que va a despejar muchas dudas. Seguramente no voy a alcanzar a analizar todo, pero lo que nos alcanza el programa vamos a estudiar Mateo 24, en donde nos habla de la gran tribulación. Bueno, también nos habla acerca del arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, pero seguramente en este programa vamos a estar hablando principalmente de la gran tribulación y algunos aspectos muy importantes que es necesario puntualizar. Vamos a iniciar este programa con una oración a Dios para que Él nos añada de su gracia, para que el Espíritu Santo esté presente y nos pueda dar más de su sabiduría. Oramos al Señor. Dios mío, bendito Padre, estamos aquí, Señor, reunidos para primero glorificarte, rendirte nuestras vidas, Señor, pedirte que sea el Espíritu Santo el que nos esté dando de su gracia, de su impulso, de su poder, de su sabiduría, para poder compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos que están escuchándonos y también viéndonos a través de internet, y también a donde pueda llegar este video, Señor, que tú vayas dando al conocimiento la gracia, Dios mío. Pedimos que vayas despejando todo lo humano, Señor, lo que empaña tu gloria, y más bien que sea tú el exaltado, seas tú, Señor, reverenciado, seas tú, Señor, alabado en esta tarde. Dios mío, que por medio de este programa, por medio de las ondas radiales, Señor, que llegue tu bendición a cualquiera hermano, a cualquier persona que esté viendo o escuchando este programa, este video, Señor, este mensaje. Que la gracia de Dios nos inunde, que el perdón de Dios llegue a nuestras vidas, que podamos entender y agradecer la gracia de Cristo, el sacrificio de Cristo que ha hecho por nuestras vidas, Señor, para entregarnos la salvación, una salvación tan grande. Bendice a cada auditor, bendice a cada televidente, Dios mío, que va a estar, Señor, pendiente de esta predicación y de este programa. Bendícenos a nosotros, Señor, y bendice a todo pastor y a todo ministerio y toda iglesia de nuestro país, Señor, que se esmera en poder compartir y predicar la palabra, en poder vivir una vida santa,
y en poder vivir una vida de acuerdo a tus principios, Señor, que has dejado en la Biblia, Señor. Gracias por este momento, Señor, y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar, le quería pedir a mi hermano si podía poner un tema de nuestro hermano René González, titulado Mi Iglesia, para que la podamos escuchar. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar.
Bueno, hermanos, ahí teníamos al hermano René González con un tema muy hermoso que era Mi Iglesia, en donde el Señor nos invita a ser una iglesia que sane la herida, una iglesia que restaure, una iglesia que predique la verdad, que predique la sana doctrina, ¿cierto? Y sobre todo en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo como sociedad, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos advierte que estamos en los últimos tiempos, y es acerca de eso de lo que quiero hablar en esta tarde, un tema muy necesario que tiene que ver con la gran tribulación, con el arrebatamiento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, etcétera. Bueno, hay una pregunta que siempre ronda, ¿cierto?, en los círculos cristianos, que es ¿cuándo será la venida del Señor Jesucristo? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Cristo viene. Eso es una verdad que la mayor parte de los cristianos estamos de acuerdo. Cristo viene, viene por su iglesia. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, y lamentablemente se ha perdido la predicación de esta parte de la Biblia acerca de la venida del Señor Jesucristo. Ya casi no se toca como se hablaba hace años atrás, y es importante que como pastores, como iglesia, podamos tener siempre presente la venida de nuestro Señor Jesucristo y estar predicando acerca de eso. Así que una verdad en donde la mayoría de los cristianos sí estamos de acuerdo es que Cristo viene por su iglesia, viene en su segunda venida, y es importante hablar de esto. Pero también hay ciertos temas un poco controversiales, un poco polémicos, porque hay tres corrientes cristianas en donde no nos hemos puesto de acuerdo acerca del momento en el que viene nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sabemos que la Biblia no otorga fechas, eso hay que dejarlo claro. Dice que no se sabe el día ni la hora, ¿cierto?, cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Eso también es algo que estamos de acuerdo. No podemos, nadie, ningún predicador, ningún profeta, ¿cierto?, por más famoso que sea, nadie puede decir viene Jesús en tal fecha o en tal día, porque la palabra de Dios no dice eso. Así que sería un invento de hombres si alguien saliera con alguna fecha. Ni siquiera los ángeles, dice la Biblia, que lo saben. Pero sí hay tres posturas, tres corrientes cristianas en donde hablan o postulan, dan ciertas teorías de cuándo sería la venida del Señor, y las más que tienen algún fundamento bíblico son tres posturas. La primera sería que el Señor viene antes de la tribulación, y esta es la postura arrebatamiento pretribulacional o pretribulación, ¿cierto?, en donde esta teoría cree que Cristo arrebatará a su iglesia en forma secreta. Es importante ir remarcando esa palabra secreta. Vale decir antes de la tribulación, pero en forma secreta. Los cristianos van a ser arrebatados, ¿cierto?, y se van a ir a las bodas del Cordero, y mientras estos cristianos estén gozando en el cielo, ¿cierto?, todos felices, todos contentos, en la tierra habrá una gran tribulación, estará el anticristo, ¿cierto?, y por lo tanto esa iglesia de ese tiempo no estaría pasando ningún tipo de sufrimiento, ¿cierto? Vale decir que no pasaría la gran tribulación, ¿cierto? Entonces, según esta teoría, dice que la gente, al ver que a lo mejor parientes ya no estén, ya compañeros de trabajo, ¿cierto?, se empieza a echar de menos a la gente que los rodeaba, supuestamente van a inventar una teoría en la cual dice que fueron raptados por los extraterrestres, ¿cierto?, por ovnis, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que dirían al no ver, ¿cierto?, a estas personas, cristianos obviamente, que ya no están. Y la única manera o la segunda oportunidad para salvarse en esa situación tan dramática como sería la gran tribulación es, digamos, entregar la vida a Cristo, obviamente, morir decapitado, ¿cierto?, no marcarse por el anticristo,
Y además esta postura afirma que el Espíritu Santo sería sacado de la tierra, entonces la única manera de salvarse sería como entregando la vida, muriendo decapitado. De hecho hay algunos libros como Dejado Atrás, ¿cierto? Algunas películas también cristianas que se han tomado desde este punto, de esta teoría, para hablar sobre el rapto secreto, sobre esa venida del Señor, pero en forma como intermedia, y siempre esta teoría postula que sería antes de la tribulación. Esa es la primera postura que tiene bastante fama, ¿cierto? Y algún peso bíblico. La segunda postura también con algo de credibilidad. Recordemos que estos son tres teorías o tres corrientes cristianas que son como las más llamativas o las que tienen más probabilidades o más credibilidad, ¿cierto? La segunda postura sería el arrebatamiento en medio de la tribulación, o met-tribulación, también se le llama de esa manera. Y esta postura dice que Cristo arrebatará a la iglesia, pero en medio de la tribulación. Recordemos que la tribulación son 7 años de tribulación. Entonces, a los 3 años y medio, cuando el anticristo se manifieste, ¿cierto? Porque eso sí es cierto, que el anticristo tiene que manifestarse antes que Cristo. Recordemos que el anticristo representaría todo lo opuesto a Cristo, pero el anticristo va a luchar o va a oponerse a todo lo que es Dios y a Cristo, obviamente. ¿Ya? Así que, bueno, nos está saludando una hermana que se llama Juana Cubillos, que Dios le bendiga. Gracias por estar ahí pendiente, y a todos los hermanos que están ahí también viendo nuestro programa Volviendo a las Raíces de la Fe. Bueno, esta postura dice que Dios o Cristo, ¿cierto?, nos va a salvar de esta gran tribulación, pero justo a la mitad de la tribulación, que sería los 3 años y medio, cuando el anticristo revela sus verdaderas y macabras intenciones, porque en una primera instancia el anticristo se presentaría como bueno, ¿cierto?, como el Mesías, como el Cristo. Y la iglesia sufriría un poco, pero luego nos rescata Cristo y nos vamos al cielo a gozar. Y la tercera postura sería el arrebatamiento post-tribulación o arrebatamiento post-tribulacional, también es el nombre que se le otorga a esta tercera postura, que es la que tiene mayor peso bíblico, pero además de tener mayor sustento bíblico, es una de las doctrinas primarias, una de las doctrinas históricas, y en la cual la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, los padres de la iglesia, ¿cierto?, los apóstoles, los padres de la iglesia, los reformadores, y hasta el día de hoy siempre se ha creído de esta manera, que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Entre paréntesis hay que destacar, hay que puntualizar que la gran tribulación no es lo mismo que la ira de Dios, y es ahí el punto de confusión de muchas doctrinas o muchos hermanos que se confunden en igualar lo que es la gran tribulación con la ira de Dios, porque la Biblia efectivamente dice que Dios nos librará de la ira de Dios, ¿cierto? Pero ahí es necesario no confundir lo que es la gran tribulación con la ira de Dios, ¿ya? Y esta postura implica que sufriremos como cristianos hambre, sufriremos persecución, sufriremos la muerte, sufriremos una cantidad y seremos testigos de una cantidad de desastres sobrenaturales, guerras, enfermedades, etcétera, como lo señala Mateo 24, que de paso tenemos que decir que Mateo 24 se le llama también el Apocalipsis chiquitito o el Apocalipsis pequeño, porque ahí está resumido el libro del Apocalipsis, pero por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es muy importante destacar eso. En esta situación de arrebatamiento post-tribulación, dice que muchos cristianos verdaderos seremos decapitados por nuestra fe, seremos encarcelados, seremos maltratados, ¿cierto?, seremos entregados a las cárceles.
y es un periodo que Dios estaría probando al cristiano para saber quién es quién, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios que la fe tiene que ser probada, como el oro es probado en el crisol y en donde va saliendo todas las imperfecciones, ¿cierto? Y cabe destacar acá, perdón, cabe destacar que la iglesia siempre ha sido perseguida. No es una situación que nos debiera sorprender. De hecho, hoy en día en muchos países como China, como Corea del Norte, como en India, como varios países de África, como Nigeria, ¿cierto? En algunos lugares de México, la iglesia está siendo perseguida. Los cristianos, si no están siendo perseguidos en forma física, lo están siendo en forma política. Hay muchas formas de oprimir a los cristianos, y esto está sucediendo, esto es real, y hay que señalar para los hermanos que a lo mejor no conocen esta realidad, que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, la iglesia verdadera me refiero, siempre ha sido perseguida. Ya entonces no debemos sorprendernos si tenemos que pasar la gran tribulación. ¿Ya? Y es en este periodo donde los cristianos realmente tendremos que demostrar si hemos creído de palabra, ¿cierto? O de corazón al Señor, porque es fácil decir Señor, Señor, pero dice la palabra de Dios que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿ya? Entonces, aquí cobra mucho sentido en esta postura, arrebatamiento post-tribulación, cobra mucho sentido el hecho de que en Apocalipsis el Señor nos advirtiera acerca de la marca de la bestia, ¿cierto? O también, como la Biblia dice, que el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿ya? Y bueno, un montón de cosas que el Señor dice que tenemos que luchar, tenemos que perseverar, tenemos que abandonar el pecado, tenemos que tener cuidado con los falsos profetas, con las falsas doctrinas, con los lobos rapaces, ¿cierto? Si en realidad, bueno, y ahí podríamos entrar a otro tema, porque hay algunos hermanos que dicen que la salvación no se puede llegar a perder, pero si fuera así, entonces ¿por qué Jesucristo hace tantas advertencias? ¿Y por qué dice que de hecho el engaño sería tan grande que incluso los escogidos podrían ser engañados? ¿Por qué, si la salvación fuera tan segura, por qué la Biblia dice que incluso los escogidos podrían ser engañados? Eso quiere decir que sí existe una posibilidad grande de que la salvación sí se pueda perder, ¿ya? Hay muchos cristianos que podríamos estar hablando muchas horas de cristianos que nosotros hemos conocido, que perseveraron en la iglesia, pero llegó un momento en que se alejaron, o muchos que se decían ser cristianos, hoy ya no son cristianos, ¿cierto? Y nunca lo fueron, ¿ya? Entonces, esta postura del arrebatamiento post-tribulacional afirma que Jesucristo en su segunda venida, es importante remarcar que existen solo dos venidas del Señor Jesucristo. En la Biblia nunca nos habla de una tercera venida ni de una venida intermedia, sino que siempre nos habla de la primera venida y de la segunda venida, que es la que estamos esperando, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Jamás la Biblia nos habla de una venida intermedia, de una venida secreta, como postula ciertas posturas que hemos hablado ya. Y esta postura, la postura arrebatamiento post-tribulación, nos habla de que la venida del Señor Jesucristo será en forma pública, será en forma visible y será en forma audible. Es importante estas tres palabras, estos tres conceptos, es importante poder remarcarlo. Voy a estar hablando seguramente en el próximo programa acerca de esto, porque la Biblia dice, en Apocalipsis dice que todo ojo le verá, cuando venga Cristo, todo ojo le verá. Asimismo como Él se fue en las nubes, dice el ángel, de esa misma manera, de esa misma forma, Él volverá, de forma pública, de forma visible y de forma audible, porque la Biblia nos habla de que sonará una final trompeta, que es la misma séptima trompeta. Esa séptima trompeta es la final trompeta. Dice que con voz de arcángel, ¿cierto? Será esta venida, será anunciada en los cielos, será una cosa, el día terrible de Jehová, dice la palabra de Dios, el día de Yahweh, el día del Señor, el día de Jehová, el día del juicio, todo eso es lo mismo. Cuando venga el día del Señor, seguramente
los dibujos animados cristianos, o a lo mejor en nuestra mente nos imaginamos algo muy romántico, muy lindo, con maripositas, con pajaritos volando, con arcoíris, y una cosa muy como poética, ¿cierto?, respecto al cuando veamos al Señor Jesucristo. Pero yo no sé si algunos de ustedes, hermanos, vivieron el terremoto reciente del 8.8 grados que hubo en Chile, ¿cierto?, en el 2010, que realmente se movió la tierra de una manera terrible, y seguramente muchos estuvimos clamando a Dios y veíamos el cielo, y muchos quizás nos imaginamos que ya era el último día, el fin del mundo prácticamente. De esa misma manera va a ser la venida del Señor, un día terrible que dice la Biblia que muchos al ver esta imagen, al ver al Señor y al sentirse culpables, se van a lamentar, van a querer que las rocas caigan sobre ellos. Va a ser un día de miedo, de terror, de oscuridad, ¿cierto? Y también de luz igual, porque recordemos que dice que se va a oscurecer el sol y la luna, ¿cierto? Habrán señales en el cielo, las potencias se conmoverán. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces va a ser un día con mucha agitación, ¿no? Va a ser un día espectacular, pero un día terrible también. Un día de salvación para los que hemos creído en Él, pero un día de perdición, de juicio, de justicia para los que no creyeron en Él. Entonces es importante remarcar que la venida del Señor, la segunda venida, porque no hay ni tercera ni venidas intermedias, dice que será en forma pública, será una venida visible y una venida audible. Todo el mundo lo verá, todo ojo le verá. Cristo vendrá con sus ángeles y destruirá al anticristo, resucitará a los que duermen en Cristo, y luego a los que queden vivos y que hayan creído en Él. Todos los cristianos y todos los que creyeron en Cristo y en Dios desde Adán hasta el momento que venga Cristo serán arrebatados, ¿cierto? Y nuestros cuerpos, como dice Primera de Tesalonicenses, seremos transformados en unos cuerpos gloriosos, en unos cuerpos glorificados. Dice que ya no seremos cuerpos corruptibles como lo somos ahora, sino que seremos cuerpos distintos, cuerpos realmente sin pecado. Y ahí es donde se completaría la salvación. Si bien es cierto, hoy día podemos decir somos salvos por Cristo, ¿cierto? Y dice que nos ha dado una garantía. El arras del Espíritu Santo es una muestra de que somos salvos, y el mismo Espíritu Santo da testimonio dentro de nosotros si tenemos comunión, ¿cierto? Si creemos en Cristo, si creemos en su Evangelio, en sus verdades. Pero esa salvación se consumará o se sellará finalmente cuando venga Cristo. Ahí seremos salvos completamente. Amén. Y bueno, cuando pases todo esto sucederá en el aire, porque recibiremos al Señor en el aire, ¿cierto? Y de ahí en adelante el reino milenial de Cristo, un encuentro glorioso con Cristo, vamos a cenar con Él, ¿cierto? Y ahí de en adelante estaremos por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que postula y en lo que personalmente yo creo, luego de un montón de años de estudio, y con la certeza del Espíritu Santo y con la convicción del Espíritu Santo de que esta es la verdad, sin ánimo de entrar en discusión ni en debate, ¿cierto? Todo con un ánimo de respeto, que podemos conversarlo, podemos debatirlo en forma cristiana. Usted nos puede llamar al 22-525-7274, al 23-279-4815. También les puedo dejar mi WhatsApp personal, más 569-8577-2933. Nos puede comentar a través de Radio Tu Encuentro, en el perfil del pastor Lucas Donoso. Nos puede comentar en nuestra iglesia de Ictus qué le parece este tema sobre el arrebatamiento, ¿cierto? Sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, qué le parece esta posición bíblica, y ahí poder compartir, poder hacer preguntas. Esa es la idea, y que bueno que pueda también estar escuchando, y póngale me gusta, comparta el video, comente, ¿cierto? Es importante eso para nosotros como iglesia. Y bueno, eso es lo que estamos hablando acerca del arrebatamiento. Me gustaría, antes de proseguir, que nuestro hermano nos pusiera un tema, algún tema del hermano Juan Carlos Alvarado. Hay un tema de adoración del hermano Juan Carlos Alvarado, que es un siervo de Dios que ha traído mucha bendición
a la Iglesia de Cristo, para poder luego seguir conversando sobre este tema. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final, todo lo que necesito. Señor, te exaltamos con nuestra adoración. Nuestra carne y nuestra alma te canta a ti, Señor. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia. Bendice alma mía, Señor, y bendiga mi ser, su santo nombre. Sí, bendice alma mía, Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia. Bendice alma mía, Señor, y bendiga mi ser, su santo nombre. Sí, bendice alma mía, Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, mis hermanos, seguimos en la sintonía de nuestro programa Volviendo a las Raíces de la Fe. Estamos estudiando Mateo 24, hablando acerca del arrebatamiento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos tocado algunas de las posturas más importantes y en la cual nosotros también nos inclinamos y queremos argumentar acerca de eso, y nos pueden ir comentando en los diferentes medios que ya hemos mencionado anteriormente. Bueno, deseando que la bendición del Señor esté con cada uno de nosotros. Voy a estar leyendo Mateo 24, desde el versículo 1 en adelante. Seguramente no vamos a alcanzar a explicar todo, pero en los próximos programas vamos a seguir hablando acerca de este tema tan interesante y tan importante para estos tiempos. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron y comenzaron a atraer su atención a los edificios del templo. Jesús les dijo: ¿ven ustedes todo esto? Pues les aseguro que aquí no va a quedar ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Voy a ir explicando así brevemente para ir avanzando.
Aquí, bueno, Jesús se encuentra con sus discípulos, los discípulos como que se maravillan, entre comillas, se apantallan con este gran templo que era hermoso, ¿cierto? Sabemos que este segundo templo era hermoso, era estéticamente muy lindo, y los discípulos del Señor Jesucristo se habían maravillado al contemplar esta maravilla creada por manos de hombres, ¿cierto? Y les llamó mucho la atención y se lo comentaron al Señor Jesucristo acerca de la belleza de este templo, de los edificios de este templo, y Jesús les dice: si ustedes ven esto, y entrega una profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo, y donde asegura el Señor Jesucristo que no va a quedar ninguna piedra sobre otra y que todo iba a ser destruido. Entonces, de alguna manera podemos sacar una pequeña enseñanza de esto, y básicamente es que muchas veces como seres humanos, como cristianos, como hermanos, nos deslumbramos a veces por los templos, por los megatemplos, por la belleza externa, ¿cierto? Por las grandes estructuras, por las luces, por el humo y un montón de cosas que existen hoy día, la tecnología, los instrumentos, ¿cierto? Y cuánta cosa llamativa a nuestros ojos podemos ver en distintas iglesias. Pero aquí nos damos cuenta que para Cristo, para Dios, a veces esas cosas no tienen mayor importancia, porque dice Él que Él no iba a construir, no iba a habitar más en templos hechos por hombre. Entonces, a veces es importante llamarnos la atención Dios acerca de esto, que tenemos que mirar más bien las cosas espirituales, más que los grandes templos, más que las grandes edificaciones, porque Dios puede estar en una casa, Dios puede estar en el patio, donde nos reunimos como hermanos, como cristianos. Pueden haber una persona orando, pueden haber dos, pueden haber tres congregados, puede ser una congregación de 10 personas, y ahí va a estar el Espíritu Santo y ahí va a estar el Señor. Ustedes seguramente han visto en las redes sociales algunos videos de África, por ejemplo, donde se reúnen hermanos nuestros, ¿cierto? En África, en iglesias que no tienen techo, a veces iglesias que son de madera, iglesias que están al aire libre, que las bancas, las sillas son pequeños troncos, y así podríamos citar un montón de iglesias en distintas partes donde se reúnen y alaban al Señor. Entonces es importante no maravillarnos ni contemplar tanto los templos y los lujos y todas las cosas que tenemos hoy en día, sino más bien que nuestro templo sea el Espíritu Santo. Bueno, a partir de eso tenemos que remarcar que esta profecía, ¿cierto?, ya se cumplió. La destrucción del templo de Jerusalén no quedó efectivamente piedra sobre piedra, y si Cristo profetizó esto y se cumplió, todo lo que viene para abajo en Mateo 24, en Apocalipsis también, ¿cierto?, se va a cumplir, porque Cristo es el mayor profeta. Entonces, luego se fueron al monte de los olivos, ¿cierto? Y Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte: queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, ¿cierto? ¿Cuándo va a ocurrir la destrucción del templo? ¿Cuál será la señal de tu regreso? Ahí es otra pregunta. ¿Cuál será la señal de tu regreso o de tu venida? ¿Cierto? La primera pregunta: ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Qué es esto? La destrucción del templo. Esa es una primera pregunta. Después dice: ¿cuál será la señal de tu regreso, de tu venida? ¿Cierto? Cuando tú vengas. ¿Y cuál será la señal del fin del mundo? Tres preguntas en una, ¿cierto?, quisieron hacer estos discípulos. Y Jesús empieza a responder estas preguntas, ¿cierto?, que le hacen sus discípulos. En este caso, los discípulos que le hacían estas preguntas, que lo explica Marcos capítulo 13, versículo 3, son Pedro, es Jacobo, entre paréntesis Santiago, Juan y Andrés. Son los discípulos que le hacen estas preguntas. Y bueno, a partir de eso Jesucristo empieza a responder esto, y desde el verso 4 hasta el 8 de Mateo 24 se enumeran algunas señales que habrán antes de su venida. Antes de la venida de Cristo van a pasar ciertas cosas, los cuales la Biblia denomina dolores de parto. Esa es la palabra, el concepto que Jesucristo aplica para las cosas que van a suceder antes de la venida del Señor. Entonces aquí les da unos ciertos tips, diríamos hoy en día, acerca de cómo serán esos tiempos que ya, según mi manera de ver, ya estamos viviendo, que estamos en este periodo de dolores de parto. Ya
Y esta vendría siendo como una alerta amarilla, ¿cierto? Que nos tiene que poner en alerta, que tenemos que estar vigilando, tenemos que estar atentos, porque la frase de dolores de parto es una alegoría que está tomada de una mujer encinta, de una mujer embarazada que está a punto de dar a luz a su hijo y comienza a tener estas pequeñas contracciones. Bueno, las mujeres y hermanas que nos escuchan saben y que han tenido hijos saben acerca de esto, cuando van a tener ese pequeño, ese bebé. Antes de que nazca el bebé, empiezan esas pequeñas contracciones que son quizás débiles y quizás con un espacio de tiempo intermedio, con una poca frecuencia, pero a medida que se va acercando esa fecha tan esperada del parto, ¿cierto?, estas contracciones se aceleran y también aumentan en dolor, van de menos a más, son más fuertes y cada vez en menos tiempo, ¿cierto? La frecuencia va aumentando. Entonces ese es el paralelo que habla la Biblia, y por eso aquí Mateo habla de estos dolores de parto, porque lo que está diciendo es que cuando empecemos a ver estas pequeñas señales, ¿cierto?, estos pequeños dolores que tiene la tierra, porque dice la Biblia que la tierra gime, porque también anhela y espera que el Señor Jesucristo venga, ¿cierto? Entonces empieza de a poquito estos dolores de parto, ¿cierto? A medida que ese gran acontecimiento que es la segunda venida de Cristo, lo veamos todos, ¿cierto? Y ahí a medida que se acerque ese día, estas señales, estos desastres de lo que yo le estaba hablando delante, va a ir en aumento. Pero lo importante es que tenemos que ver que estas señales no van a ser ni son de aquí a 10 años o a 20 años, o que podemos mirar un montón de años en adelante, sino que ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Lo que predicaban los profetas, los predicadores, quizás en los años 70, 80, 90, y lo veíamos como algo tan lejano, hoy día ya lo estamos viendo, ya estamos viendo una gran cantidad de estas cosas que están sucediendo hoy en día ante nuestros ojos. La tierra está gimiendo, estamos con dolores de parto, y la tierra está dando señales de estos dolores de parto que están anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene, está a las puertas, dice la palabra de Dios que no tenemos que tener por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque muchos hermanos, muchos cristianos, muchos pastores hoy en día ya no predican de la venida del Señor Jesucristo. Muchos otros dicen que Cristo ya no vino, ya no va a venir, otros dicen que ya vino. Entonces un montón de falsas doctrinas que no están acorde a lo que la Biblia enseña. Bueno, Jesús les contestó en el versículo 4, tengan cuidado de que nadie los engañe, ¿cierto? Quiere decir que antes de la venida del Señor Jesucristo va a haber mucho engaño. Entonces, si no hubiera mucho engaño, Jesús no se tomaría el tiempo de escribirlo, ¿cierto?, y de haberlo dado a conocer a sus discípulos. Entonces, lo primero que nos llama la atención es que en el tiempo del fin, en los últimos tiempos en los que estamos ya viviendo, el Señor nos hace una advertencia, le hace la advertencia a los discípulos. Recordemos que los discípulos no son solo, es cierto que ellos eran judíos, pero no se está refiriendo a los judíos solamente, sino que aquí le está hablando a la iglesia, porque los discípulos representan a la iglesia de Cristo, ¿cierto? Porque con los discípulos, ¿cierto?, que luego fueron los apóstoles, en ellos Cristo fundó la iglesia. Entonces, si le está hablando esta palabra a ellos, que le habló en ese tiempo, esta palabra también tenemos que asumirla nosotros como hijo de Dios y como iglesia, ¿cierto? Aquí Jesús le está hablando a la iglesia y le dice a la iglesia, nos dice a nosotros, tengan cuidado, o sea, una advertencia de que nadie los engañe. ¿Qué quiere decir eso? Que en este tiempo va a haber mucho engaño. Entonces, aquí el diablo, a través de los falsos profetas, a través de los lobos rapaces, a través de falsa doctrina introducida, infiltrada dentro de la iglesia, va a hacer que muchos cristianos caigan en estos engaños. Muchos que se dicen cristianos y se van a disfrazar de ovejas, pero son lobos, y también van a mostrar una cara como de piedad, de santidad, ¿cierto? Pero en realidad son lobos rapaces. El versículo 5 dice, porque vendrán muchos, mire, tenemos que tener ojo con las palabras que ocupa la Biblia. No dice que serán pocos, dice que serán muchos, vendrán muchos haciéndose pasar por mí, o sea, por Cristo, y dirán, como ya lo podemos ver, ¿cierto?
en las redes sociales. Yo les recomiendo que puedan meterse al blog Contralobos, donde hay un montón de denuncias de la falsa doctrina, y ahí está en detalle muchas cosas. También pueden, para saber más de este tema que les estoy comentando, a mi blog Predicamos, ¿cierto? Está el canal de YouTube Predicamos, donde profundizo acerca de estos temas. Pero lo que nos dice es que en este tiempo van a venir muchos diciendo: yo soy el Mesías, o sea, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador, y engañarán a mucha gente, no a poca gente. Entonces, antes de la venida de Cristo va a haber un engaño desatado, como ya lo está haciendo hoy en día, un gran engaño que ocupa Satanás para engañar, para sacarnos del Evangelio, ¿cierto? Y mucha gente que está incluso en las iglesias creyendo que sigue un verdadero Evangelio, van a perderse, van a irse al infierno, porque están siguiendo a falsos Cristos, a falsos Mesías, a falsos profetas. Y la Biblia advierte, Jesús mismo advierte, es necesario tener en cuenta estas palabras que son de Cristo, no son mías, sino que son de Cristo, y dice que va a haber mucho engaño y vendrán muchos haciéndose pasar por Cristo. Versículo 6, ustedes tendrán noticias de que hay guerras por aquí y guerras por allá. Estoy leyendo la Biblia, Dios habla hoy. Pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir, sin embargo aún no será el fin. Aquí nos podemos dar cuenta que Cristo no viene, como a veces dicen, Cristo puede venir en cualquier momento, o Cristo puede venir hoy día en la noche, o puede venir mañana. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que antes de que venga Cristo tienen que suceder un montón de cosas y un montón de señales. Ya no es que Cristo viene hoy día en la tarde o viene mañana, o no sabemos. No. Dice la Biblia que van a ocurrir ciertas señales antes de que Él venga. Y la iglesia que está en comunión con Dios, no es que venga y nos sorprenda la venida del Señor, sino que vamos a estar atentos, ¿cierto? Porque a estas señales que nos está dando el Señor Jesucristo. Y ya estamos viendo estas guerras, estos rumores de guerra, como nación se levanta contra nación, pero dice el Señor: tranquilo, aún no es el fin, esto tiene que suceder, tristemente, porque a nadie de nosotros nos gustan las guerras, ¿cierto? Pero son cosas que tienen que ocurrir, tienen que pasar para que se cumpla la palabra. Versículo 7, porque una nación peleará contra otra nación, y un país hará guerra contra otro país, y habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Y esto es lo que está ocurriendo, o sea, no lo veamos como tan lejano. Hay hambres, hay gente que está muriendo de hambre en África y en muchos países, ¿cierto? Y hay terremotos también, que lo que nos llama la atención, que hay terremotos que están ocurriendo en lugares donde nunca antes habían ocurrido, o no habían ocurrido con tanta frecuencia o con tanta magnitud. Entonces es un detalle importante tomar en cuenta esto. Versículo 8, pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores, o como habíamos dicho antes, esto será los dolores de parto, los pequeños indicios de que Cristo viene, que la tierra está gimiendo, que esto está sucediendo, que estamos en una alerta amarilla, que la iglesia no puede dormirse, tenemos que despertar, tenemos que orar, tenemos que vigilar, tenemos que ayunar, tenemos que congregarnos, tenemos que buscar de Dios, tenemos que darnos cuenta por medio de las noticias que vemos o que leemos, que esto está ocurriendo ante nuestros ojos, ¿cierto? Como los niños son ideologizados con el tema de la homosexualidad, o confundiendo su sexualidad en los colegios, cómo se están aprobando leyes en nuestro país y en otros países a favor del aborto, ¿cierto? Y un montón de temas que están sucediendo hoy día que como dice Isaías, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y aquí es importante destacar el versículo 9, lo que hablábamos delante, de la persecución que vamos a sufrir. Entonces los entregarán a ustedes para que los maltraten. A nadie le gusta escuchar esto, pero esto va a pasar. Y los matarán. Y todo el mundo los odiará por causa mía. Y cuénteme usted, hermano, o dígame usted, ¿acaso no es lo que está ocurriendo hoy en día? Cómo la iglesia es pisoteada, cómo se burlan de los cristianos. ¿Por qué? Porque estamos en contra del aborto, porque estamos en contra del matrimonio igualitario, porque estamos en contra de la adopción homoparental. Cómo somos perseguidos, cómo somos ninguneados, cómo se burlan de nosotros en la televisión, en las redes sociales, en los trabajos. Y eso
está aumentando el odio hacia la iglesia, se está perdiendo el respeto, cómo han sacado de iglesias católicas, cierto que obviamente nosotros no creemos en las imágenes ni nada, pero cómo se han metido turbas de estudiantes, de encapuchados a sacar imágenes de un Cristo, la rompen, cierto, han quemado iglesias evangélicas, católicas, cierto, en otros países han hecho una cantidad de manifestaciones fuera de la iglesia católica o evangélica, cierto, y ya no hay respeto por la religión ni por nada. Entonces cada día seremos odiados más por causa del nombre de Cristo, y aquí lo dice la palabra, no lo dice yo, lo dice Cristo, ¿ya? Así que es importante que nosotros entendamos esta palabra. El tiempo ya, mis hermanos, mis hermanas, nos ha alcanzado, pero vamos a seguir hablando de este tema la próxima semana. Los dejamos invitados a seguir hablando acerca de la segunda venida de Cristo, sobre el arrebatamiento, ¿cierto? Sobre estos temas que está en Mateo 24. El próximo viernes de 6 a 7, el programa Volviendo a las Raíces de la Fe de la Iglesia Ictus. Nos puede escribir al Facebook de la Iglesia Ictus, ¿cierto? Esperamos que este tema haya sido de bendición. Hay muchas cosas que añadir, pero vamos a dejarlo hasta aquí para que podamos la próxima semana seguir avanzando. Como les dije anteriormente, pueden visitar el blog Predicamos, ahí también hay parte de este estudio. Y bueno, vamos a orar para que el Señor pueda añadir gracia a esto y pueda bendecir nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra, que ha estado en Mateo 24, ayúdanos a analizar, a buscarte, Señor, a entender que la iglesia pasará por la gran tribulación, Señor, y hemos explicado el por qué, Señor, y hay muchos puntos que seguramente no alcanzamos a tocar hoy día, pero danos la gracia, la paciencia, para poder comentar esto, enseñar esto, Señor, para que la iglesia esté alerta, Señor, y para que sepamos que estamos en los últimos tiempos. Bendice a cada hermano, a cada hermana que nos escuchó, que nos vio, que nos va a ver, Señor, en las redes sociales, Señor, y que tú añadas, Señor, tu protección sobre la iglesia de Cristo, la iglesia chilena y la iglesia mundial, Señor. Y esperamos tu venida, Señor. Esa es nuestra esperanza, Señor, que tú vengas, que tú arrebates a tu iglesia, Señor, pero danos fuerza, danos fortaleza para poder pasar los tiempos de tribulación que se vienen, Señor. Así que todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.